Este fin no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 16. Héroe de Héroes parte 1. Bienvenidos de nuevo, o si acaban de unirse, les habla Kiori Choo de Action News, Canal 9. Una voluptuosa reportera transmitía desde un helicóptero mientras sobrevolaban el paisaje eternamente alterado de Ciudad Z. Por favor, permanezcan atentos mientras nos acercamos al espacio aéreo, antes restringido, para que tengan una idea real de lo devastador que fue este ataque. Recientemente recibimos la autorización tras enterarnos de que el monstruo final ha sido derrotado por la nueva edición de la clase S, que aún no tiene nombre. Sin embargo, tras la viralización de las imágenes de su milagrosa derrota del Cienpiés anciano, muchos fans se han atrevido a nombrar a esta increíble nueva incorporación a la Asociación de Héroes. Algunas posibilidades son Calvo enmascarado, Cabeza fuerte, Cúpula cromada y, una que parece ser la más popular, Wampe. Sus palabras se interrumpieron al ver algo por la ventana. La cámara se desvió hacia ella y hacia la puerta lateral abierta del helicóptero. Espera, parece que hay otra batalla justo debajo de nosotros, Y. Parece que son Flash y Flash, Zombieman, Metal Bat, Shield Emperor Y. Atomic Samurai. La imagen que capturaron estaba un poco granulada por la distancia que tuvieron que ampliar, pero todos los que observaban podían ver lo que estaba sucediendo. Suficiente para saber que había varios héroes de clase S luchando contra un solo enemigo. No está del todo claro contra qué están luchando, pero, sea lo que sea, parece que les está dando problemas, así que, si estás en un búnker cerca de Ciudad Z, probablemente sea mejor que te quedes quieto por ahora, hurra a Rook. Rugió Garou mientras le daba un rodillazo en la cara a Zombieman. Inmediatamente, tuvo que retroceder para esquivar el frenético golpe de Metal Bat que destrozó el suelo. Y sin siquiera pensarlo dos veces, se puso en movimiento de nuevo, esquivando con maestría los precisos cortes de Atomic Samurai y Flash. ¿Qué? Malditos bastardos. Cuando vio una oportunidad, Garou agarró a Atomic Samurai por la cara y lo arrojó hacia el camino del ataque de Flash. El veloz espadachín fue lo suficientemente rápido como para cambiar de dirección ante cualquier contratiempo, pero en cuanto lo hizo, perdió el equilibrio. Fue solo un instante, pero en su juego de gallinas, era todo lo que Garou necesitaba. Lanzó a Samurai Atómico directamente hacia él, y como era de esperar, Flash intentó amortiguar su caída. Garou llegó justo detrás y los lanzó a ambos con una patada voladora. Antes de que pudiera disfrutar de la pequeña victoria, volvió a la defensiva, esta vez de Metal Bat, quien comenzó a golpear como un loco. Recordaba que era más rápido cuando peleamos antes. Garou desvió uno de sus golpes de aficionado y le asestó un firme golpe de palma en el pecho que lo hizo saltar por el campo. No es que esté perdiendo velocidad, es que soy mucho más rápido que antes. Está tan cerca, puedo olerlo. Zombieman le lanzó una piedra a la cabeza con la esperanza de acercarse mientras intentaba esquivarla, pero Garou desvió la distracción sin siquiera inmutarse. En cuanto Zombieman estuvo a su alcance, recibió una ráfaga de golpes tan rápidos que casi parecía que todos caían a la vez. Garou terminó la serie con una patada giratoria que envió al héroe no muerto dando vueltas por los aires. Lo siento. Al oír un clic, bajó la vista y vio tres pequeñas bolas plateadas rodando hacia él, y antes de darse cuenta, estaba envuelto en una densa nube de humo. Ya lo veo. Con un movimiento rápido y fluido, esquivó una ráfaga de energía que atravesó la impenetrable pared blanca. Luego, otra, y otra. Pronto estaba casi bailando a través de la nube, esquivando con maestría cada una de las ráfagas de fuego que parecían provenir de todas direcciones. El emperador Niños no podía decir que no estaba impresionado al ver la imagen térmica de la cámara de uno de sus K-9 robóticos disparando ráfagas. Rayos. ¿Cómo demonios esquiva si ni siquiera puede ver? Esto es malo, ojalá Zombieman y Metal Bat lo pillen desprevenido. Les di esas gafas térmicas para darnos ventaja, pero, es casi como si no necesitara ver, ¿qué demonios es? Garou continuó esquivando con maestría las explosiones del humo con facilidad. Podría haber escapado en cualquier momento, pero sentía curiosidad por ver qué iban a intentar. Casi puedo saborearlo, lo que he estado buscando, durante tanto tiempo, maldad absoluta, ¿y qué harán los héroes justos esta vez para salvar el día? PFFT. Garou se plantó en el suelo cuando las explosiones se detuvieron de repente. Gruñó mientras se giraba, esquivando por poco el golpe del garrote de Metal Bat. El golpe fue tan potente que apartó el humo, pero curiosamente, solo por un instante.
Garou le dio un codazo en la rodilla antes de propinarle una patada giratoria en dirección a Zombieman, que se abalanzó sobre él. No fue hasta entonces que se fijó en las gafas de aspecto tecnológico. Ah, ya veo. Garou echó la cabeza hacia atrás, esquivando por poco un corte en la garganta de Flashy Flash. Agarró al veloz espadachín por la pierna cuando intentó saltar. Fue suficiente para desequilibrarlo, y mientras flotaba momentáneamente frente a él, Garou apuntó con los 5 dedos de su mano derecha al pecho del héroe. Con una sonrisa siniestra, le asestó un puñetazo irrazonablemente potente de 1 pulgada directamente a través de su cuerpo, mandándolo a volar. Era un movimiento genial que había visto en una película de Kung Fu hace mucho tiempo. Increíble lo devastador que podía ser en manos de alguien como él. El movimiento fue tan poderoso que despejó por completo el área de humo el tiempo suficiente para que Garou notara a las criaturas metálicas caninas proyectando la interminable corriente de vapor de sus bocas. Todo ese tiempo estuvo esperando a que esas estúpidas bolitas de humo se despejaran y resultó que eran estos pedazos de chatarra. ¿Quieres jugar conmigo, chico? ¡Mierda!, exclamó en voz baja el niño emperador cuando descubrieron a sus unidades caninas. Antes de que pudiera pestañear, las estaban destruyendo una a una. Todas las cámaras que había conectado a los robots se caían tan rápido que ni siquiera podía controlarlas manualmente. No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sus palabras se detuvieron bruscamente cuando la cabeza de uno de sus robots rodó por la cresta. ¿Ves? Eso es lo divertido de ser un monstruo. Gruñó Garou. Me importa un bledo si eres un niño. Si quieres correr por ahí y hacerte el héroe con los peces gordos, eso te convierte en parte de la cacería. ¡Oye!, gritó una voz monótona desde cerca. Zombieman le dio un puñetazo antes de que pudiera defenderse. Inmediatamente, Garou le lanzó otro combo. Cada ataque era preciso y mortalmente certero. Sabía que mataría a un hombre normal con solo los 3 primeros golpes, pero este héroe no era precisamente normal. Zombieman recibió el doloroso ataque de frente e intentó encontrar algo que se asemejara a una abertura que pudiera aprovechar. No buscaba ser él quien lo derribara, pero si lograba concentrar los ataques de Garou en él, podría darles a los demás la oportunidad de asestar un golpe crítico, o al menos darle Niño Emperador unos segundos para escapar. Garou terminó su ráfaga con una patada de hacha que aplastó la cara del héroe no muerto contra el suelo. De nuevo, Flashy Flash lo tomó por sorpresa, justo antes de que pudiera enderezarse. El veloz bastardo le cortó la punta de uno de los cuernos que le crecían en la cabeza. TCH, bien, primero. Flashy Flash saltó hacia atrás y detuvo las garras que lo atacaban. En cuanto tocó el suelo, salió corriendo a toda velocidad para recuperar el equilibrio. Exclamó al revelar que el villano lo pisaba los talones. Ah, así que crees que puedes seguirle el ritmo. ¡Qué tontería! Garou se detuvo en seco cuando Flashy Flash cambió repentinamente de dirección y salió disparado a una velocidad tal que no pudo seguir persiguiéndolo. En cuanto se detuvo, se vio obligado a defenderse de otra serie de golpes de Atomic Samurai. Los dos espadachines tenían estilos de ataque muy diferentes. En el caso de Flashy Flash, la característica principal de su estilo era la velocidad con la que podía cambiar su ángulo de ataque. Incluso estando justo frente a ti, su golpe podía dirigirse a la nuca. Con Atomic Samurai, era diferente. Su cuerpo no podía moverse tan rápido, pero su espada sí. Era casi imposible esquivar un ataque frontal sin obstáculos. Cada golpe preparaba el siguiente. Como si el objetivo fuera destrozar a tu oponente en lugar de cortar y machetazar. Aún así, Garou se acostumbró a la amenaza sin dudarlo. El samurái atómico no podía creer lo que veía. Hizo lo que hizo, no pudo asestar un solo golpe. Era como si estuviera luchando contra la imagen residual del monstruo. Siempre un paso y medio atrás. Estaba lejos de estar en su mejor momento dada la energía que perdió en su última batalla, pero aún así. ¿Quién iba a imaginar que el cazador de héroes sería una amenaza tan grande? Garou finalmente lo atrapó en su impenetrable serie de ataques y le asestó una patada en el estómago que lo dejó sin aliento. Indefenso, desató su propia combinación, que impactó de lleno. Con una patada circular para terminarla, lo envió rodando por el campo. Zombieman observaba al villano desde la distancia mientras Metal Bat saltaba hacia él, blandiendo su bate con tanta fuerza que destrozaba el suelo con cada golpe. Volteó a ver a Niño Emperador, que estaba trabajando en algo con los restos de sus robots destruidos. ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿Unos minutos, quizás? Respondió el chico, trabajando como un loco.
Parece una petición muy difícil, pero... Lo sé, por eso te hice esto. El niño emperador le arrojó algo. Zombieman la atrapó y no pudo evitar quedar impresionado. ¡Guau! Tardaste como 2 minutos en convertir chatarra en una pistola. Examinó el arma. Era una pistola de 9 milímetros completamente funcional, hecha completamente con los restos de sus robos. Habría sido más rápido, pero tengo que ser muy selectivo con el material. Me estoy quedando sin, bueno, de todo. Una máquina dentro de su mochila sonó como el temporizador de un horno de pizza. El joven genio sacó algo y se lo lanzó. Solo tenía cobre para 2 cargadores, así que intenta no usarlos demasiado rápido, dudo que sirva de algo, pero... No estoy seguro de si matará a ese cabrón, pero me ayudará a mantener su atención. Zombieman hizo girar el arma con un gesto para comprobar su peso. Caray, es casi perfecta, miró a Niño Emperador con una sonrisa burlona. Este chico, Garou continuó diezmando a Metal Bat con ataques sigilosos que lograba escabullir mientras esquivaba los golpes llenos de furia. A estas alturas, luchaba casi sin pensar. Pensé que ya habría dado la cara, supongo que tendré que ponerme un poco serio para hacerlo salir. Atrapó al murciélago con su mano con garras con la fuerza suficiente para causar una pequeña onda expansiva por el impacto. Vendrá. Vendrá cuando te oiga gritar. Antes de que Metal Bat pudiera recuperarse, recibió un golpe repentino en la nariz, nublándole la vista casi al instante. Luego, recibió una patada en la rodilla y, poco después, un golpe directo en la sien. Los golpes venían tan rápido que no podía ver qué venía después. Sin darse cuenta, flotaba ingrávido por el aire hasta que su espalda se deslizó por el campo árido. Gimió, intentando levantarse. Antes de que pudiera rodar, Garou se abalanzó sobre su estómago con tanta fuerza que rompió el suelo a su alrededor. Uf. Te salvó la última vez. Vamos. Llámalo, héroe. Garou lo agarró por la frente y le estrelló la cabeza contra el suelo. Pide ayuda. Sin dar señales de que lo supiera, Garou se inclinó, esquivando por poco el ataque de Flash y Flash. Giró a la derecha con el impulso y saltó hacia atrás en cuanto se puso a 4 patas, esquivando la espada del samurái atónico, que se clavó en el suelo justo donde estaba. Flash y Flash se interpuso entre Garou y los otros dos mientras samurái atónico tiraba de Metal Bat por la axila. De pie, grunó. Garou se paró frente a ellos con una postura encorvada y animal. Los miró fijamente, furioso. ¡Guay! Se quejó. Siguen levantándose, Así no termina este juego, esta vez no. Se irguió en toda su altura y respiró hondo varias veces. De repente, su comportamiento cambió por completo, lo que provocó que Samurái Atómico y Flash apretaran instintivamente sus espadas. Metal Bat no se dio cuenta, pero seguía preparando su bate. «Prepárate», dijo Flash con brusquedad. «Esta vez no se contendrá, ¿eh?», preguntó Metal Bat arrastrando las palabras. «Esa postura», dijo Samurái Atónico, volviendo la vista hacia Garou. «Es colmillos plateados, esta vez planean matarnos». Metal Bat tomó nota de sus palabras y comprendió la gravedad de la situación. Apretó el bate con más fuerza, sin apartar la mirada de su mirada de acero. Sentía como si el aire mismo empezara a sofocarlo. ¡Ay, Dios! ¿Dónde demonios está Saitama? Fubuki continuó subiendo la cresta, siguiendo al sorprendentemente ágil dios cerdo y a Giant. De vez en cuando, no podían evitar echar un vistazo a la espectacular batalla que se desarrollaba tras ellos, pero su objetivo principal era su misión. Claro, habría sido un viaje de 1 o 2 minutos si hubiera podido llevarlos flotando hasta allí. Desafortunadamente, después de curar ajenos y mantener su cuerpo fortalecido durante tanto tiempo, ella también estaba llegando a su límite. Ni siquiera podía levantarse del suelo, y mucho menos al dios cerdo, quien sorprendentemente era mucho más denso de lo que parecía a primera vista, lo cual dice mucho. A pesar de todo, no habían parado de moverse, y por fin se acercaban a la cima de la cresta. Solo les quedaba llegar hasta su hermana, agarrar a Saitama y verlo destrozar al cazador de héroes. «Yo, no veo a nadie», dijo Giant, vocalizando su pensamiento colectivo mientras contemplaban el campo árido. No había nada más que una enorme mancha húmeda, como si hubiera llovido solo en ese pedazo de tierra. Fubuki miró a su alrededor, recorriendo la cima de la cresta con creciente pánico. ¿Dónde están? Dijeron que esta cresta, ¿verdad? Eso dijeron. Sí, confirmó Giant. Definitivamente dijeron esta cresta, pero, ¿no, habrán tomado un camino equivocado?, preguntó el dios cerdo. Saitama se quedó al borde de una calle con Tatsumaki a cuestas.
Supongo que me equivoqué de camino. Buscó a su alrededor cualquier rastro de los otros héroes, pero sin suerte. Llevaba casi 20 minutos caminando, pensando que algún día se encontraría con alguien, pero a veces sentía que daba vueltas en círculos. Quizá estoy cerca. Esperaré otros 10 minutos antes de comprobar dónde estoy. Solo le bastaría un pequeño salto para ver por encima de la cresta que parecía rodearlos constantemente. Simplemente no quería despertar a su pasajero. Ciudad Z era definitivamente imposible de revitalizar. El paisaje en sí había cambiado drásticamente. Antes de hoy, no había ni un solo punto de referencia. Ni una montaña, ni una colina notable ni nada. Ahora, es casi como si toda la ciudad estuviera formada por cráteres, trincheras y crestas. Casi le dolió verlo hasta que recordó que tenía un nuevo hogar en algún lugar de la ciudad A. No era la B. En cualquier caso, tenía que ser mejor que su antiguo apartamento. Ambas ciudades eran conocidas por tener complejos de lujo. Quizás incluyan lavadora y secadora, estaría bien. Tatsumaki se despertó con el suave balanceo de su andar. Abrió los ojos apenas, vislumbrando la capa blanca que se arremolinaba sobre su hombro. ¿Por qué tenía que ser él? Se abstuvo de anunciarse, pensando que sería mejor aceptar el viaje por el momento. No podía caminar, y con el dolor de cabeza que le dolía, volar también parecía una posibilidad remota. Mientras él crea que está dormida, técnicamente no está aceptando su ayuda. Solo está, siempre estorbando, no me salvó. De repente, se detuvieron y cerró los ojos rápidamente, rezando para que no la notara. Pasaron unos momentos de silencio antes de que él volviera a caminar, pero ella pudo sentirlo cuando cambió de dirección. «Oh, no, ¿se ha perdido este idiota?», se preguntó. Entonces, algo llamó su atención por encima del sonido del viento. Era música. Una melodía suave, como la de una radio vieja o una caja de música. Abrió los ojos lo justo para ver a dónde iban. Estaban junto a un edificio derrumbado. Quizás una tienda de antigüedades o una casa de empeños. Los escombros estaban llenos de trastos de todo tipo. Entonces, entre el sonido de esa música suave, oyó un maullido apagado en algún lugar cercano. Saitama permaneció de pie en medio de los escombros, mirando a su alrededor con curiosidad, hasta que oyó el siguiente grito de auxilio. Cuando se le ocurrió una idea, se agachó, con cuidado de no dejar caer a la chica de espaldas. Había una losa de hormigón bastante grande sobre un montón de escombros. Agarró el borde con una mano y la levantó sin esfuerzo. De inmediato, un gato salió con dificultad de una grieta en la que estaba atrapado, mirándolo con pánico. Tatsumaki observó al felino naranja y blanco con un leve interés. Lo vio mover la cabeza entre ellos y el agujero del que acababa de escapar, como si planeara volver a meterse. Eso pensó al principio, hasta que una segunda cabeza emergió del agujero. Esta vez más pequeña y completamente negra. Era un gatito, al que pronto siguieron 3 gatitos más. Todos los miraron con recelo antes de desaparecer en la jungla de destrucción que los rodeaba. Oh, debieron estar aterrorizados, ¿eh?, preguntó Saitama mientras los veía escabullirse, con la voz tan anodina y desinteresada como siempre. Bueno, supongo que ahora me alegro un poco de haberme perdido, idiota. Oh, estás despierta, dijo, casi haciéndola jadear. ¿Cómo demonios lo supo? Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el espejo roto apoyado contra el último trozo de pared que quedaba en pie. Saitama dejó caer la losa de hormigón y se irguió en toda su estatura, aún agarrando sus piernas con los brazos. Oye, creo que te desmayaste otra vez. Ahí atrás, apartó la mejilla de su hombro para estirarse. De inmediato, un dolor que la atormentó por todos los huesos del cuerpo. Gimió. Probablemente no deberías moverte mucho todavía. Sigo buscando un médico, pero... Estás perdido. Sí. TCH, idiota. Oye, ya no puedo seguir las señales de la calle, señaló, mirando una vez más la devastación que lo rodeaba. ¿Dónde está tu transpondedor? Se me cayó, supongo. Tatsumaki se burló de sus palabras antes de recostar la cabeza sobre su hombro. Ya no le importaba, todo le dolía. ¿Tienes el tuyo?, preguntó de repente. Iba a comprobarlo, pero no pensé que estaría bien revisar tus bolsillos mientras dormías. Espera, ¿tienes bolsillos en tu uniforme? No lo tengo, respondió rotundamente. Oh, está bien entonces, supongo que simplemente, seguiremos caminando. Él solo dio unos pocos pasos más en silencio antes de que ella dijera algo más. ¿Por qué me salvaste?
Cuando la miró de reojo, ella tenía la mirada perdida en la distancia. Yo todavía estaba luchando, ¿por qué me salvaste? Volvió la mirada hacia la carretera y siguió caminando. Ah, ¿sigues con eso? Si hubiera tenido energías para expresar su enojo, lo habría hecho, pero estaba tan cansada que todo lo que decía sonaba a irritación vacía. No deberías haber intervenido. ¿Por qué? Su pregunta salió tan rápido que la tomó por sorpresa. Porque, esa era mi lucha. Mira, si quieres el mérito, te lo daré, dijo, pensando que ahora entendía su queja. ¿Hay algún tipo de bonificación por reclamar tu presa, o algo así? Eso no es, se detuvo, suspirando para disipar su frustración. Eso no es el punto, los héroes de clase S. Los héroes deberían poder luchar su propia batalla, todos los héroes, pero, especialmente los de clase S. ¿Quieres decir que no te gusta que te ayuden? Solo necesitas ayuda cuando no tienes la fuerza suficiente para hacerlo tú mismo, y si ese es el caso, no deberías estar en la clase S. Eso, suena un poco tonto. Tatsumaki estudió el costado de su rostro, su ceño se tensó ligeramente ante sus palabras. O sea, la clase S es un equipo, ¿no? Entonces, ¿no tiene sentido trabajar en equipo a veces? Ella apartó la mirada de él y observó cómo los escombros pasaban mientras caminaban. Este idiota, a veces, cuando Kim y yo jugamos videojuegos, nos unimos para vencer al jefe cuando es demasiado fuerte, y eso es solo en un videojuego, así que, cuando tu vida está en juego, no creo que esté mal pedir ayuda. No respondió de inmediato. Saitama la miró para ver si seguía despierta. Su mirada estaba fija en un punto distante, como si estuviera absorta en sus pensamientos. Cuando eres fuerte, no puedes esperar ayuda de nadie, porque alguien podría no venir. Sus ojos se detuvieron en ella por un momento mientras reflexionaba sobre sus palabras. Si tienes que ser salvado, significa que no eres fuerte. Se volvió hacia el camino y continuó caminando por un momento. Tatsumaki esperaba que dijera algo estúpido, así que su silencio la dejó preguntándose qué pensaba. Quizás estaba de acuerdo. Con lo fuerte que es, nunca necesita ayuda. Bueno, murmuró, atrayendo su mirada hacia un lado de su rostro. Creo que eres muy fuerte, pero te lastimaste, ¿entonces? Saitama miró hacia atrás una vez más. Incluso ahora, podía ver el dolor de sus heridas, haciéndola hacer muecas de vez en cuando. Es muy dura, Volvió a la carretera y continuó. No quería perderte. Se le cortó la respiración al oír sus palabras. Abrió los ojos de par en par mientras lo miraba de reojo por un instante, pero solo un instante, su rostro se enrojecía cuanto más lo miraba. Él no, apartó la mirada rápidamente, temerosa de cómo quedaría si él se volvía hacia ella. Sobre todo por una regla tan tonta como esa, continuó. Entiendo más o menos lo que dices, pero, no siempre es así. En realidad no importa lo fuerte que seas. Todos necesitamos ayuda a veces, y además, me salvaste. Ella frunció el ceño ante sus confusas palabras. Yo, lo salvé. Fue entonces cuando recordó vagamente haberlo empujado para evitar el ataque de los monstruos plateados. ¿Por qué lo hizo? Gritó una voz familiar tras ellos. Saitama se giró y vio a Fubuki, al dios cerdo y a Yaian corriendo hacia ellos. Oh, dijo. Es tu hermana. Fubuki. Bájame, dijo en tono de pánico mientras comenzaba a moverse contra su agarre. ¿Estás seguro? Sigues. Déjame ir. Estoy bien. En contra de su buen juicio, se soltó y la dejó contonearse hasta el suelo. Casi de inmediato, ella se aferró a su capa antes de que su pierna cediera. Gimió de dolor. Saitama estaba tan confundido como podía estar, pero no dijo nada al respecto. Tatsumaki. Gritó Fubuki entre jadeos cuando finalmente los alcanzaron. Fubuki. Se negó a salir de detrás de Saitama. Su hermana pequeña no necesitaba verla así. ¿No te dije que te fueras a casa? ¿Por qué sigues aquí? Como sea. Gritó, encorvándose para recuperar el aliento. Vine a ayudarte. ¿Estás bien o no? Estoy bien. Ya vete. Aún podría haber monstruos por aquí y solo estorbarás. De hecho, queda uno más. Gritó Yaian, reajustando su agarre sobre el cyborg roto que llevaba a la espalda. Es, cazador de héroes. Garou. ¿Garou? Repitió Saitama. Ese monstruo ninja. Saitama. Te necesitan ahora. Dijo el dios cerdo. Oh, sí, claro, pero es Genos. Está bien, respondió Yaian. El niño emperador reparó su núcleo y Fubuki fortificó sus partes orgánicas. Oh, está bien entonces. Intentó dar un paso, pero un tirón en su capa lo detuvo.
Oh, tu hermana no puede caminar. Sintió su pequeño puño golpeándolo en la espalda. Tatsumaki, dijo Fubuki, acercándose a ellos. Déjame ayudarte. No necesito tu ayuda. Ya lo oíste. Hay otro monstruo. No puedes pelear ahora mismo. Estás herido. Dije que estoy bien. Sal de aquí ya. Oigan. Gritó Ian, interrumpiéndolos. No creo que tengamos tiempo para esto. Por favor, señor Saitama. Mi maestro y los demás héroes. Están todos en peligro. No puedo explicarlo, pero ese monstruo no se parece a nada que haya visto antes. Tiene razón, interrumpió el dios cerdo. Derrotó a Van y Bombel solo. Los demás no estaban en muy buena forma. No sé cuánto aguantarán. ¿Ves? Gritó Fubuki al pecho de Saitama. Era evidente que solo hablaban a través de él. No hay tiempo para esto. Saitama tiene que irse y tú no puedes caminar. Así que deja de ser terco y déjame ayudarte. Podrían morir. ¡Ya está! Gritó Tatsumaki. Ya entiendo. Vete, idiota. Saitama se acercó un poco, lo justo para descubrirla. Ella aún lo sujetaba con fuerza, pero no tiraba de él. Era solo para sujetarla. Tatsumaki ni siquiera soportaba mirar a su hermana a los ojos en ese momento. ¡Qué vergüenza! Miró su mano aferrada a la capa blanca. Lo más despacio posible, estiró los dedos intentando presionar lo suficiente su pierna herida para al menos ponerse de pie. Cuando creyó que lo había logrado, la soltó y casi se cae de bruces. Soltó un grito ahogado al verse envuelta de repente en los brazos de su hermana pequeña. ¡Oh, Dios!, susurró Fubuki. Gracias, Tatsumaki casi se dejó llevar por la calidez del abrazo antes de sentir un repentino alivio. El dolor que recorría su cuerpo se calmó por completo. No sentía el dolor en la pierna ni el latido en la cabeza. Recogió los pies y se levantó con un pequeño gruñido de esfuerzo. Ella miró su cuerpo con una mirada perpleja en sus ojos. ¿Qué acabas de hacer? Fubuki se apretó el pecho con las manos, un poco preocupada por lo que diría para menospreciarla esta vez. Es mi fortificación corporal, me he vuelto bastante buena en eso. Una mezcla de emociones cruzó su rostro y Fubuki contuvo la respiración, temerosa de lo que iba a decir. Tatsumaki bajó la vista y se impulsó suavemente. No podía volar muy alto, pero ahora podía flotar para no cargar con el peso de sus piernas. Miró a su hermana pequeña, quien le devolvió la mirada con un toque de miedo. Tatsumaki suspiró. Gracias, Fubuki. Fubuki soltó el aire que contenía, sintiendo un inmenso alivio. Ella, mientras intentaba recomponerse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sollozó y asintió severamente a su hermana. Tatsumaki esbozó una sonrisa. A decir verdad, daba miedo verla crecer. Por mucho que hubiera progresado, cada vez que miraba esos grandes ojos suyos, veía a la misma niña demasiado asustada para defenderse de pequeñas. La misma niña que siempre ha confiado en todos a su alrededor cuando las cosas se ponen difíciles. Todavía no estás lista, pero te estás acercando. Su momento fraternal se desvaneció finalmente, y Tatsumaki volvió a ser consciente de su público. Específicamente, de Saitama, quien la miraba con una leve sonrisa. ¿Qué demonios estás mirando? Vete ya. Ah, cierto, murmuró, parpadeando para disipar su aturdimiento. ¿Por dónde era? Por allá. Le informó Ian, señalando a lo lejos. Por favor, señor Saitama. Tiene que ayudarlos. Sí, vale, dijo mientras echaba a andar. Nos vemos luego. Por favor, cuida de Genos. Sí, señor. Gritó Ian. En cuanto lo hizo, Saitama salió corriendo a toda velocidad con un estallido sónico que levantó una nube de polvo. ¡Guau! Garou miró al cielo desde su espalda. Mierda, me estoy hartando de esperar, no me digas que se fue. De repente, dio una voltereta hacia atrás, esquivando por poco el rayo de energía que impactó el lugar donde una vez estuvo. En cuanto recuperó el equilibrio, saltó de nuevo para esquivar otro. Este chico es un incordio, pensó mientras rastreaba el origen de las explosiones hasta la armadura mecánica voladora hecha de chatarra. El niño emperador se mantenía a buena distancia de su objetivo, eligiendo cuidadosamente sus disparos para no alcanzar a los demás. Este traje lo había convertido en una amenaza viable, pero a decir verdad, hacía tiempo que se había quedado sin ideas para derrotarlo. En ese momento, solo esperaban apoyo. Bueno, para ser sinceros, solo esperaban a Saitama, y por alguna razón, Garou también. Les dejó claro que quería que lo llamaran. Cada vez que ponía a uno de ellos en una situación precaria, les exigía que suplicaran ayuda.
Habían tenido la suerte de salvarse mutuamente, pero las cosas se ponían cada vez más difíciles ahora que Flash y Flash estaba fuera de combate. No cederían a sus exigencias, por mucho sentido que tuvieran. Todos somos héroes de clase S. No podemos entrar en pánico, no podemos ceder a sus exigencias. Su mirada se dirigió al helicóptero de noticias que sobrevolaba el campo de batalla. Sobre todo con todos mirando, tenemos que sobrevivir, tenemos que ganar. Niño. Gritó Zombieman, volviendo su atención a la batalla una fracción de segundo demasiado tarde. Garou le agarró la pierna en el aire y la giró un instante. Antes de que pudiera golpearlo, de repente recibió una lluvia de balas en la cara. Nada efectivo, pero lo molestó lo suficiente como para soltarlo. El niño emperador voló por el aire un instante, intentando recuperar el equilibrio. Finalmente, se enderezó y se retiró a una distancia más segura. Garou lo observó con una mueca. Antes de que pudiera perseguirlo, otra bala le impactó justo debajo del ojo. De nuevo, sin efecto, pero sí le hizo estremecer. Su mirada se fijó en Zombieman, que corría hacia él, cargando otro cargador. Garou cargó de repente en zigzag, esquivando los disparos con facilidad. Zombieman podía ver cada uno de sus movimientos, pero sus brazos no alcanzaban la velocidad suficiente para disparar. Sin otra opción, disparó una y otra vez, con la esperanza de atraparlo en un resbalón. La única bala que tuvo una oportunidad fue su último disparo, disparado cuando el villano estaba a 3 metros de distancia, pero Garou la atrapó con la palma de la mano mientras se deslizaba hasta detenerse. Vamos. ¿En serio? Gurk. Antes de que Zombieman pudiera siquiera parpadear, la garra de Garou le atravesó el pecho como una lanza. Sois unos imbéciles. Qué patético. Zombieman de repente lo agarró por los cuernos y le dio un brutal cabezazo que claramente lo lastimó más a él que a Garou. Esfuérzate más, héroe. Se echó hacia atrás y le propinó un cabezazo que le rompió el cuello a Zombieman. Garou se giró justo a tiempo para atrapar el golpe de Metal Bat, que destrozó el suelo a su alrededor con la fuerza del golpe. Sujetó el garrote plateado con fuerza mientras blandía el otro brazo para alejar al héroe no muerto. Con la palma ensangrentada, extendió la mano y agarró a Metal Bat por la cara, estrellándolo contra el suelo. Joder, eres un pesado, murmuró. Antes de que tuviera tiempo de golpearlo, otro disparo del chico del traje mecánico lo obligó a retroceder. Se quedó a cierta distancia y vio a Metal Bat ponerse de pie con dificultad. No se puede hacer mucho con ese chico cubriéndolos, De repente, bajó la mirada y sintió un estruendo que se elevaba desde lo más profundo de él. ¿PFFT? ¿En serio? Saltó, justo cuando el área a su alrededor fue destrozada. El samurái atómico emergió del pozo con furia en los ojos. Maldita sea. Me vio venir. Aún no estaba listo para ceder en su ataque sorpresa. Rápidamente recuperó el equilibrio y saltó hacia su oponente en el aire. Garou lo vio venir y esquivó cada uno de sus ataques con relativa facilidad. Ni siquiera en el aire, estos bastardos pueden tocarme. ¿Qué se siente, héroes? Encontró su oportunidad y agarró la muñeca de samurái atómico, justo antes de que la espada de aspecto etéreo le atravesara el pecho. Los dos cayeron al suelo, rodando y dando tumbos, y con su impresionante flexibilidad, Garou logró girar su cuerpo hasta que lo tuvo en una llave de brazo cuando se detuvieron. ¿Qué se siente estar del otro lado? Erruk. El samurái atómico gimió dolorosamente cuando el bastardo sacudió su cuerpo, rompiéndole notablemente el brazo. Garou se quitó el apéndice flácido y vio cómo su espada caía al suelo. Antes de que pudiera rodar, sus ojos captaron el destello de ese molesto portador de murciélagos, que caía del cielo con otro golpe mortal cargado. Pensando rápido, se abalanzó hacia adelante y agarró el cuerpo de samurái atómico. Al rodar hacia atrás, lanzó al samurái destrozado directamente al camino del héroe atacante. Chocaron con un gruñido, dándole tiempo de sobra para ponerse de pie. Por un momento, se quedó allí, observando cómo los dos se retorcían de dolor. Bien, entonces, ahora a por esa pequeña mierda. El niño emperador mantuvo la distancia, pero su corazón se detuvo cuando la mirada del monstruo se fijó en él. Oh, no. Soy solo yo. Bien, puedo con esto, pero no puedo dejar que se acerque. En el mismo instante en que ese pensamiento cruzó por su mente, Garou actuó. Se lanzó al pozo dejado por el ataque sorpresa del samurái atómico. ¿Qué demonios? Entró en pánico el niño emperador. ¿De dónde saldría? No podía seguirlo, así que su mejor opción era volar más alto.
Sube, sube, sube. En cuanto despegó hacia las nubes, no podía creer lo que veía. El monstruo ya estaba detrás de él. Ya había excavado un túnel para salir de su punto ciego, y se dirigía hacia él como un misil enloquecido. No había tiempo para escapar. Garou se abalanzó sobre su presa en el aire como una criatura salvaje al acecho. En cuanto la atrapó, se puso manos a la obra, destrozando el metal y arrancando los cables que pudo. El niño emperador disparó sus ráfagas en todas direcciones presa del pánico. Hacía todo lo posible por liberar al villano, pero fue inútil. Lo atraparon. Cuando sus propulsores finalmente se apagaron y ambos caían, su pie lo atrapó de repente. El mundo a su alrededor se volvió borroso mientras era lanzado por los aires hasta caer al suelo. Para colmo de males, Garou aterrizó justo encima de él con ambos pies apoyados en el pecho de su traje mecánico. Gimió el niño emperador desde debajo de su casco. ¿Te dolió, chico? Preguntó. De repente, sus garras se clavaron en la parte superior del casco y le arrancó la cara, revelando el rostro horrorizado del joven que llevaba dentro. Apuesto a que ahora te arrepientes de hacerte el héroe, ¿eh? Garou bajó los pies del pecho y, con una mano, sujetó la cara del chico. Con la otra, arrancó la placa del pecho, dejando aún más expuesto al niño que llevaba dentro. Ahora, ¿por qué no pides ayuda? Hazlo más fácil. El niño emperador miró fijamente el rostro monstruoso del cazador de héroes con puro terror. Él va. Vamos, gruñó Garou con un dejo de diversión en el tono. Hazlo. ¿Qué otra opción tienes? Golpe. Al niño emperador se le cortó la respiración cuando Garou recibió un repentino golpe en la cabeza con un escombro que se hizo añicos al impactar. Ni siquiera lo movió, pero la audacia de quienquiera que fuese. La mirada animal de Garou giró para ver a Metal Bat, apenas en pie, lanzando otra piedra al aire antes de dirigirse directamente a él. Grosse, odio a los héroes como él, se levantó y caminó hacia él sin mirar de nuevo a niño emperador. De los que nunca se rinden, se burló. TCH, qué broma, Metal Bat ya casi no estaba consciente. Se tambaleaba y se tambaleaba, pero se negaba a caer. Lanzó otra piedra al aire y preparó su ataque perfecto, pero antes de que pudiera ejecutar el ataque, Garou ya estaba frente a él. El monstruo agarró su bate a mitad del ataque sin ningún esfuerzo. Antes de que pudiera defenderse, fue repentinamente sacudido por una brutal combinación de 3 golpes que lo derribó al suelo. Niño emperador permanecía indefenso dentro de su armadura destruida. 13 estrategias, y ninguna podía siquiera arañar a este monstruo. ¿Qué demonios se supone que hagamos ahora? Era lo único que pasaba por su mente exhausta. No había nuevos planes de ataque. No pensaba en si Flash y Samurai Atómico seguían vivos, ni en cuánto tardaría Zombieman en sanar. Ni siquiera se preguntaba si Metal Bat seguía vivo, mientras observaba atentamente cómo Garou lo aniquilaba ante sus propios ojos. El monstruo tenía al adolescente impulsivo a horcajadas y le asestaba los golpes más furiosos imaginables. Metal Bat ya no parecía consciente. Su cabeza se movía en todas direcciones. Garou no se detuvo. No iba a hacerlo esta vez. No hasta conseguir lo que quería, y lo que quería no era nada del adolescente que estaba destrozando. Asestó unos cuantos golpes más antes de que su mirada se posara en el niño dentro del robot. Miró a niño emperador directamente a los ojos. Y bien. Zas. ¿Qué te parece, superhéroe? Zas. Listo para gritar. Zas. Llámalo. El bate de metal gimió, moviendo la cabeza lentamente. El niño emperador miró a su colega con una mezcla de frustración y pánico. Metal Bat, zas. Zas. De nuevo, Garou lo castigó sin remordimientos. Toda esa charla de justicia y mierda. ¿Iban a verme matar a este imbécil? Zas. Vamos. Todos están vivos por una razón. Necesito que griten, pero, si tengo que ir un paso más allá, su actitud cambió notablemente al volver a mirar al adolescente ensangrentado que tenía debajo. Abrió la mano y se la miró fijamente un instante. Ya no era la mano de un ser humano, ya no, esto es por lo que he estado luchando, al menos, ¿verdad? Soy un monstruo. Volvió a mirar a Metal Bat. Y esta vez, un monstruo va a ganar. Ayuda a Ara. Gritó de repente el niño emperador. Garou estaba a medio segundo de clavarle su garra en el pecho cuando su mirada se posó en el chico. Sí, eso es. Ayuda a Ara. El niño estaba hecho un desastre. Ayúdame, por favor. Saitama. Así que ese es su nombre, Saitama. Estamos aquí.
Saitama, por favor. Sus gritos se desvanecieron cuando se quedó sin aliento, o posiblemente sin esperanza. Garou miró a su alrededor como si esperara que el hombre cayera del cielo. Vamos, vamos. ¿Dónde está? G. Su mirada volvió al adolescente destrozado debajo de él cuando comenzó a reírse. ¿De qué diablos te ríes? La risa de Metal Bat se fue apagando poco a poco y escupió la sangre de su boca para poder hablar. ¿Te va a matar? Fue entonces cuando Garou sintió el temblor del suelo. Algo estaba sucediendo, algo se aproximaba. Su mirada se dirigió de nuevo a Niño Emperador, quien poco a poco también se daba cuenta. En cuanto el niño lo vio, casi sintió una descarga extra de adrenalina. Saitama. Ya llegamos. Gritó con desesperación. Llegamos aquí. La mirada de Garou volvió a Metal Bat, quien reía de nuevo. El estruendo se hacía cada vez más fuerte, y el chico seguía gritando pidiendo ayuda. Era como si sus sentidos estuvieran sobrecargados. ¿Qué es esto? Saitama era. G. Un Metal Bat no pudo evitarlo. Estaba mareado, sabiendo que ese bastardo estaba a punto de morir. Saitama. Por favor. ¡Ayuda! El suelo temblaba. Garou retrocedió y tuvo que contenerse. Ahí viene. Auge. Ra-a-a-ryuk. De repente, la cresta que observaban estalló, y del humo emergió otro enorme 100 pies que se dirigía directamente hacia ellos. Atravesó el campo de batalla como un tren bala. ¿Qué demonios? Gritó Garou al verlo acercarse. ¿Venía de Elo de los héroes? Saltó para evitarlo y ver si cambiaba de dirección. No lo hizo. La criatura corrió hacia el murciélago metálico caído, quien la observaba impotente desde el suelo. Ya no podía mover ni un solo músculo. Otro. Vaya, este podría ser mi fin. El niño emperador observaba la escena aterrorizado. ¿Qué demonios? Ese no es el 100 pies anciano. Su mirada pasó del rostro rugiente del monstruo al murciélago metálico derribado, que yacía justo en su camino. ¿Qué hago? Su corazón latía más rápido que nunca. Estaba tan aterrorizado que no podía respirar. Esta criatura apareció en el peor momento posible. Murciélago metálico. Levántate. Por favor, levántate. El adolescente delincuente se quedó donde estaba. Ya ni siquiera tenía energías para tener miedo. Su mirada se desvió hacia el helicóptero de noticias que sobrevolaba. Bueno, no voy a irme como un mariquita, este bicho raro quiere un pedazo de mí. Lenta y dolorosamente, se puso de pie una última vez, recogiendo su bate por el camino. No voy a huir, vamos. Gruñó, agarrando su garrote con ambas manos. Ra-a-a-ryuk. La criatura rugió de nuevo mientras cargaba directamente hacia él. El niño emperador no podía creer lo que veía. ¿Por qué está ahí parado? Corre. Idiota. Corre. Ven. Gritó Metal Bat, reajustando su tembloroso agarre. ¿Crees que te tengo miedo? No le tengo miedo a nada. Ven. De repente, cargó hacia adelante, incluso contra tan insuperables probabilidades. A cada paso, veía su rostro. Zenko, sé que me patearías el trasero si estuvieras aquí, ahora mismo. Una parte de él esperaba que no estuviera mirando, pero conociéndola, estaba concentrada, probablemente planeando alguna forma de llegar allí ella misma. Yo, sé que prometí volver a casa, pero, esto es mi fin, lo siento. Saltó hacia la cara rugiente del monstruo con un grito de guerra propio. Ra-a-a-urk. De repente, Zombieman lo derribó. Los dos cayeron al suelo mientras la criatura seguía a la carga. ¿Qué demonios haces? Refunfuñó Zombieman. ¿Tienes ganas de morir o algo así? Metal Bat lo ignoró mientras se incorporaba y observaba al enorme monstruo correr. ¿No venía a por él? ¿A dónde demonios va? Ra-a-a-ryuk. De repente, el monstruo se detuvo en seco como si lo hubiera atrapado la cola. Entonces, ante sus ojos, comenzó a deslizarse hacia atrás, aunque sus muchas patas cargaban hacia adelante, su cuerpo retrocedía. La criatura rugió de nuevo, estremeciendo su cuerpo, alzando la cabeza hacia el cielo. Metal Bat, Zombieman y Child Emperor siguieron su mirada. Lo primero que vieron fue el helicóptero de noticias, que seguía flotando en el aire, y luego, su salvación en persona. Saitama llegó volando con el puño en alto y su expresión tan simple como siempre. El monstruo le lanzó una ráfaga de energía que, de alguna manera, logró esquivar con un giro de su cuerpo. Y antes de que pudieran procesar lo sucedido, le atravesó la cabeza de un solo puñetazo, esparciendo su cerebro por el campo de batalla. Uf. Gimió el héroe calvo, de pie ante la devastación de su ataque.
Espero que haya sido el último, tengo un poco de hambre, ese Saitama. Gritó el niño emperador. Fin del capítulo.